La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado la reforma de pensiones, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Boric. Sin embargo, se rechazaron varios elementos, la fórmula 3 y 3, el fin de las AFP, esto en medio de un duro cruce entre el diputado Ibáñez y Demócratas, partido que decidió congelar sus relaciones, el diálogo con el gobierno. Para hablar del tema, estamos con la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. Diputada Llomas, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Andrés. Diputada, uno veía reacciones, la escuchaba usted hace un rato en el punto de prensa, a la ministra Jara, al ministro Marcel. Claro, un triunfo para el gobierno, avanza la idea de legislar, pero, claro, el 3 y 3 es rechazado, hay varios elementos que quedan en el camino. ¿Es como una suerte de victoria pírrica? Mira, yo creo que en principio el poder contar con una reforma de pensiones sí es una buena noticia. Yo me quedaría con esa parte, por lo menos en lo que respecta al desafío que teníamos el día de hoy. Habían sectores, por ejemplo, Todo Chile Vamos, o republicanos, que estuvieron haciendo una campaña bien dura en contra de la reforma de pensiones para que se rechazara la idea de legislar. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos una oportunidad. Efectivamente, hubiéramos querido que se aprobara, ¿cierto?, la eliminación de las AFP, o que avanzáramos también aún más respecto a cómo se iba a distribuir este 6% de cotización adicional. Pero se termina aprobando de todas formas la creación del seguro social de una manera como un cascarón vacío que hay que llenar en una negociación que va a quedar pendiente en el Senado. O sea, usted mismo lo dice recién, una suerte como de cascarón vacío. ¿Es un triunfo para el gobierno lo de hoy día? Yo creo que sí, en la medida que no fue fácil, no teníamos los votos, había una dispersión grande hasta último momento, no estaban los votos para la idea de legislar, pero sí está en veremos, ¿cierto?, de que sea un resultado positivo y que realmente dé con el aumento de las jubilaciones de las personas, que eso es lo central. Claro, hay varios elementos que no avanzaron. Por ejemplo, el 3 y 3, lo decíamos recién, el fin de las AFP, la separación de la industria, y se entra a una discusión el próximo año, este año, en marzo, diputada, en el Senado, en donde incluso los votos están más apretados. ¿Cómo lo ve usted? Sí, o sea, mira, por una parte veo que hay voces de la derecha, o al menos, por ejemplo, el senador Chaguán ha salido a señalar que era importante avanzar en un acuerdo en la reforma de pensiones. Estuvo más disponible al diálogo que lo que mostró sus bancadas acá en la Cámara de Diputados, así que eventualmente yo al menos no vamos a bajar los brazos por la intención de poder avanzar en esta reforma de pensiones. Ahora, yo creo que obviamente con los pies en la tierra, en el entendido de que hay intereses, también hay visiones, y yo veo en esto una posición sobreideologizada de algunas, de no avanzar hacia un sistema mixto, que esa es la propuesta que se está presentando por parte de la reforma. Usted mencionaba recién, con los pies en la tierra, este 3 y 3, por ejemplo, que es donde estaba concentrada la figura, cómo se reparte ese 6%. Este 3 y 3, entendiendo que el gobierno partió 6-0, hemos visto cómo el gobierno ha cedido en sus posiciones. Hoy día es 3 y 3, pero la derecha sigue sosteniendo todo a cuenta individual. Ese 3 y 3, ¿tendrá que cambiar, cree usted, en el Senado? La disposición al diálogo va a seguir existiendo, pero creo que lo fundamental es cambiar la lógica de negociación y de conversación. A mí me parece que la forma de dar este debate es poner los números por delante, es decir, cuánto puede aumentar las jubilaciones de las personas hoy y en un plazo posterior. Y en ese sentido, hasta ahora la única propuesta que realiza sus compromisos es la propuesta del Ejecutivo. Con el Seguro Social se compensaban las diferencias de expectativas de vida, que eso sí fue aprobado. Entonces tenemos una mezcla de asuntos que hay que primero dilucidar qué es lo que realmente pasa al Senado. O, por ejemplo, también respecto a la compensación por las labores de cuidado, que son temas que entiendo, hay una mirada común en el Congreso, pero que ya a la hora, ¿cierto?, de redactar cómo va a ser este 6% de cotización adicional hay que entrar en el detalle. Sí, también dentro de las conversaciones uno lo escucha más en el off, diputada, que quizás flota más una alternativa, una suerte como de 4-2, 4 cuenta individual y 2 a solidaridad. Incluso ese 2 yendo a un seguro longevidad. ¿A usted le hace sentido una figura como esa? Mira, yo reemplazar, ¿cierto?, estas compensaciones de las que estamos hablando, de las mujeres, o
las labores de cuidado o también, por ejemplo, las compensaciones que tenía el Seguro Social respecto a la cantidad de años cotizados. Solo por el seguro de longevidad a mí me parece que no resuelve el problema, en ningún caso, porque ahí solamente nos estaríamos haciendo cargo, ¿cierto?, de asegurar en la medida que uno cumpla cierta expectativa de vida, de que va a contar con ciertas pensiones y también de haber bajado las tablas de mortalidad. Pero eso no resuelve el problema en ningún caso. Yo creo que lo importante respecto a la reforma de pensiones es que se garantice un aumento de las jubilaciones. Por eso quiero que cambiemos la forma de dar este debate, ¿cierto? Si hay una propuesta por delante en donde lo muestran, ¿cierto?, con detalle, con las tasas de reemplazo o cómo debería funcionar este 6% de cotización, que le dé garantía de aumento en la jubilación, se puede conversar. Pero por ahora, la forma de mezclar entre seguro social y capitalización individual ha sido el mecanismo de dar al lugar con un sistema mixto. O si no, no estaríamos en el fondo cumpliendo con el objetivo de aumentar las jubilaciones. Y eso hace también pensar de si ese es el mejor camino para una reforma o lo que han planteado otros parlamentarios acá, que sería aumentar la PGU, pero que desincentiva la cotización. Entonces, yo creo que ojalá que en el Senado se tenga más altura de miras de la que se ha tenido en la Cámara de Diputados para dar un debate así. Sí, diputada, ¿qué le pasa a usted cuando escuchó al diputado Ibáñez? Situémonos en el contexto, en la previa a la votación, en la idea de legislar, cuando lanza esas declaraciones, dice no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de la AFP Provida, ustedes no tienen conflicto de interés, apuntando a los diputados de Demócrata. ¿Qué le pasó a usted cuando escuchó a Ibáñez? Mira, lo primero, los ánimos estaban súper caldeados desde un inicio. El equilibrio era muy frágil para el gobierno. Sí, por cierto. Y por lo mismo, claro, cada situación había que manejarla con más delicadeza, pero de todas formas te puedo decir, respecto a Demócrata, ellos lo señalaron públicamente, no iban a cumplir el compromiso del 3 y 3. O sea, su voto ya no estaban para ese acuerdo. Sí para la idea de legislar, que es la posición que ellos tomaron, pero no para el 3 y 3. Entonces, está bien, uno podría haber sido más ponderado, yo creo que ese era el ánimo, ¿cierto?, para construir en general, pero sí ponderar bien cuáles son las consecuencias de cada cosa. Yo en esto creo que más bien tenía que ver con que no quisieron cumplir un compromiso que habían adquirido con anterioridad y eso me parece lamentable para la política en general. Sí, al final la decisión de Demócratas es congelar el diálogo con el gobierno, esperando, incluso le piden al diputado disculpas públicas. Y se lo pregunto, diputada, entendiendo que esto pasa a la Cámara Alta, en donde cada voto cuenta. Y ahí hay dos partidos, o sea, hay dos votos demócratas. La aludida, Jimena Rincón y Matías Walker. O sea, debe haber disculpas públicas de parte del diputado Ibáñez, entendiendo a la arena en que entramos, a la Cámara Alta. Mira, yo tengo acá la certeza de que se van a buscar los caminos para que el diálogo exista, los gestos correspondientes y poder superar ese momento. Pero te vuelvo a reiterar, una cosa es eso, la necesaria interlocución entre los partidos políticos, y otra cosa es el contenido de una reforma de pensiones, ¿cierto? El contenido y las votaciones de los parlamentarios ya estaba definido con anterioridad a ese suceso. Pero uno podría entender incluso la posición de Demócrata, porque en la mañana hubo incluso declaraciones de la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, diciendo que, claro, si Demócrata votaba de tal forma, olvídense de acuerdos parlamentarios, municipales con nosotros. Uno ve al otro lado. O sea, siempre las declaraciones dejan una estela. Más allá del tema de fondo, las formas también influyen. ¿Se dio un gustito el diputado Ibáñez con la senadora Rincón? Mira, yo en esto voy a insistir, uno puede tener más cuidado, ¿cierto? Y también en esto, en lo que viene en adelante, tener espacio de interlocución es necesario para que lleguemos a acuerdos, eso sin duda. Y no quiero como restar en ningún caso todos los gestos que haya que hacer de aquí en más para lograr que esa interlocución exista. Pero otra cosa es llegar a decir que poco menos que por esos dichos se votó de tal forma, porque además eso mostraría, ¿cierto?, también como que la votación de los parlamentarios dependiera de los gestos de uno y otro lado, y cuando en realidad hay posiciones políticas que se dejaron ver. Había un compromiso que no se cumplió. Eso es lo que sucedió acá. Hubo un compromiso que de hecho se hizo punto de prensa con anterioridad en donde se señaló que no se iba a cumplir. Entonces, y eso fue lo que terminó pasando en la votación en sala. Entonces, también hagámonos responsables de esa parte de la historia, porque el gobierno en ese momento concurrió con buena voluntad, se dio
respecto a una fórmula que tenía con anterioridad y se cedió para poder llegar a un acuerdo que finalmente no se cumplió. Entonces, también esa parte de la conversación yo creo que es relevante para los pasos que siguen, porque entonces, ¿cuál es la confianza que uno puede tener también con esos sectores para construir acuerdos? Respecto a esta reforma de pensiones u otras temáticas. Yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros, por cierto, y te lo digo en lo personal, ¿Sí? lo he puesto por delante también. O sea, incluso en la discusión que dimos en la Comisión de Hacienda, muchas veces viendo cómo algunos parlamentarios ponían temas que no venían al caso, pero sin embargo estuvimos disponibles una y otra vez a instar al acuerdo, pero sin embargo eso no sucedió, no fue posible, por ejemplo, con Chile Vamos, y acá no se cumplió algo que se había comprometido. Diputada, ¿qué incentivo tiene la centro-derecha, la derecha, a buscar acuerdos cuando hemos visto durante los últimos 14 meses, los últimos meses en particular, que ellos sin moverse muchas veces de sus posiciones han logrado que el oficialismo, hoy día lo que estamos hablando, lo que está poniendo arriba de la mesa el oficialismo, el gobierno, es muy distinto a la reforma original, y la derecha, entre comillas, voy a decir, entre comillas lo logra sin moverse de su escritorio? ¿Qué incentivos tiene a negociar? Mira, yo creo, primero, me parece que hay que ver realmente cuál es la disposición que tienen las fuerzas políticas para resolver problemas. Y en este caso, una necesidad tan importante y urgente como aumentar las jubilaciones. Si fracasamos en tener una reforma de jubilación, la responsabilidad va a ser del Congreso Nacional de que nuevamente no va a encontrarle una solución a las personas. Yo creo que acá también está en juego el valor que tiene la política en el sentido de construir acuerdos, demostrar que es suficiente para poder avanzar y así evitar crisis de legitimidad que ha vivido el país también. Yo creo que esa conciencia debería estar en todos los actores, sí, incluyendo a la derecha. Sí, diputada, solamente un último punto, porque la última reforma que discutimos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera pasó la idea de legislar en la Cámara de Diputados, pero duerme hace años en el Senado. ¿Qué tiene que pasar ahora para que no pase lo mismo? Mira, yo creo que primero esperaría también avanzar rápidamente en la forma de financiamiento de la PGU, que es un elemento que fue aprobado. Nosotros, eso nos queda como tarea en la Comisión de Hacienda también, poder revisar rápidamente y durante, ojalá, en un corto tiempo, luego desde marzo en adelante, sí, ¿cierto?, poder dar la discusión y también la aprobación a esos mecanismos. Y ya en el Senado creo que el gobierno va a tener la tarea fundamental de construir los puentes, pero también de poner por delante lo más relevante y la centralidad que debiese ser aumentar las jubilaciones de las personas, terminar con un negocio que ha dejado en la miseria a muchas personas de nuestro país y en ese sentido tener el objeto y el desafío, ¿cierto?, que tiene esta reforma de pensiones siempre a la vista y no perderse, ¿cierto?, en medio de este debate que se da en el Congreso entre los partidos políticos, pero que muchas veces no está conectado con las reales necesidades que tiene la población. Diputada Gael Llomas, le agradecemos como siempre su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao. Son las 5 de la tarde con 27 minutos, nos vamos a la pausa en Noticias 24.